Bienvenidos a Más allá de la piel. En tiempos donde reina la desinformación, quiero desmentir mitos, reafirmar verdades y dejar una huella que trascienda el espacio y el tiempo. Y hoy lo voy a hacer con mi invitado tan especial, Jalín Linsan, creador de Reinas. Así le llamo yo. Bienvenido, mi querido Jalín. Gracias por aceptar esta invitación. No, mi querida Verónica, muchísimas gracias a usted. La verdad que para mí es un placer, un honor estar aquí en este espacio, que creo que es muy importante, porque es importante poder hablar más allá de la piel. Muchísimas gracias, Jalín. Y con Jalín vamos a tratar un tema muy especial y creo que es muy importante, el odio en redes sociales. Estábamos hablando con Jalín porque Jalín es un personaje, muchas personas ya lo conocen. Jalín empezó hace mucho tiempo ya. No sé, Jalín, ¿puede hablarnos un poquito de usted, por favor? Uy, Dios mío, ¿cuándo empecé? La verdad que empecé súper joven, súper adolescente. La verdad que siempre me interesó el tema de los medios de comunicación. Siempre tenía la locura de la radio en mi cabeza, tenía el tema de la televisión, siempre, siempre. Y creo que por cosas de la vida yo siempre digo que cuando tú como que afirmas algo que quieres conseguir, la vida te va poniendo en Abriendo. el camino, te va abriendo camino y te va poniendo estas oportunidades. Yo siempre estuve en los medios, era muy peladito cuando hice por primera vez radio, que hice en una radio que se llamaba Radio Católica, que había un programa que se llamaba Infantilísimo. Ya. Entonces invitaban como a los niños del sector de Puerto Viejo a que vayan, locuten, hagan un programa. Ahí empecé realmente, ¿Y qué ¿ya? edad tenía? Ay, tenía, no sé, como 12, 13 años. Tenía la primera vez que fui a hacer, que empecé a hacer radio, ¿no? Y luego poco a poco se fueron dando las cosas. Bueno, he estado en prensa escrita, estuve en La Hora, estuve en El Diario, luego estuve en la televisión, estuve en Manavisión y he pasado por algunos medios de comunicación radiales y también televisivos. Bueno, y en la radio yo siempre destaco un medio que para mí fue súper importante, que fue CC Radio. Tuvimos un programa que se llamaba El Campanazo, donde hacíamos farándula. Donde Ok. hacíamos farándula y... Aquí yo quiero hacer una pausa porque ya me imagino lo que va a decir. Sí, hacíamos una farándula súper, súper fuerte, súper Amarillista. dura. Sí, claro que sí. Y yo creo que inclusive en aquella época, eh, no sé si Puerto Viejo estaba preparado para ese tipo de contenido, pero era un Ujú. contenido que gustaba, porque el programa era súper popular, El era un morbo. programa que era de 10 a 12 de la noche, entonces hablábamos de todo, o sea, no solamente hablábamos de farándula, hablábamos de sexo, o sea, era un contenido bastante fuerte, Fuerte. bastante liberado para la época, ¿no? Y me acuerdo que en ese tiempo, ese tiempo que es como 2008, 2006, por ahí más o menos en Ya. esa época, también, que es como 20 años atrás, ahí también había un programa de farándula que era en Manavisión, que era Qué Dato, que Ya. luego yo formé parte de ese programa, pero en esa época éramos como los dos programas de farándula fuertes, el uno televisado y el otro radial, entonces nos dábamos palo. Ya. Entonces había como esa guerra de dimes y diretes y de cosas y de ataques. Y inclusive yo siempre, bueno, siempre cuento la anécdota de que en esa época yo me odiaba con Julien Triago. Ya. Entonces, y ahora nos llevamos súper bien, o sea, somos súper amigos, nos chateamos, nos ayudamos en cosas, etcétera. Entonces, pero creo que era la época, creo que era el medio, creo que era el trabajo que uno hacía, que hacía ganarse enemigos, que hacía Claro. ganarse enemigos. Y algo que usted me dijo porque cuando empezamos, primero yo fui invitado a su podcast, pero quedamos en repetir ese episodio. Usted me dijo, ¿sabe qué? Porque ahora Jalín no es nada que ver con ese Así es. Jalín. O sea, estábamos hablando en backstage que este programa se llama Más allá de la piel y que es para dejar huellas, ¿no? Ajá. Y que uno tiene que ver en estos medios en los que estamos ahora qué tipo de huella queremos dejar. Y que la huella que está dejando Jalín Linsan en la actualidad no tiene nada que ver con la huella que se pudo haber dejado. Yo creo que esas huellas son las que se olvidan, las de los chismes, las de hacer daño, pasan, pero cuando una persona da un mensaje o impacta en la vida de alguien, esa huella queda y cala en el corazón, así como usted ha calado en el corazón de esas niñitas, esas señoritas o en esas reinas que ella ha formado. Y que digo, ¿cuándo empezó todo esto de cambiar esa perspectiva? Ah, creo que sí me lo contó, Sí, o sea, cuando fue tío. realmente a mí me cambió el chip cuando comenzó mi hermana a tener hijos. Ya. Entonces,
creo que la mentalidad te cambia. Yo no tengo hijos y la verdad que no está en mis planes tener hijos, pero cuando tienes sobrinos que parte, son tu sangre, son parte de ti, entonces tú quieres como que ellos aprendan algo de ti, o sea, como que tengan en su cabeza una imagen de ti que sea buena, más allá de cualquier cosa, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo a mi hermana, que a pesar de que ella es menor de edad, pero mi hermana es súper madura, es súper profesional, súper centrada, súper enfocada, y yo Trabajadora. recuerdo que mi hermana ponía como muchos CDs de ayuda personal, de autoestima, de motivación, y Ya, yo siempre me burlaba. Y yo le decía, tú estás loca, ¿para qué escuchas eso? Estás loca. ya. Y ella leía muchísimo, todo. Entonces, tú hablas con ella y es maravillosamente hablar con ella. O sea, tiene muchísima información que darte y te inspira muchísimo. Entonces, siempre molestamos que nosotros nos chateamos, nos escribimos y ella me dice muchas cosas. Y ella dice que yo nunca como que le respondo de manera en que le estoy haciendo caso. Pero después ella ve que yo salgo en algún programa Hablando. hablando algo y ella dice, mira, eso yo te dije. ¿Es que? Entonces es verdad. O sea, Claro. y creo que eso es lo que, desde el momento en que nacieron mis sobrinos, yo dije, no, yo quiero hacer otra cosa, no quiero hacer esto, no quiero hacer farándula, no quiero estar etiquetado de esa manera, ¿no? Porque al final, si tú te das cuenta, sí, la farándula vende, le puede entretener a gente, lo que tú quieras, Pues tener pero dinero, pero casi no todas tienes las paz. personas que hacen farándula no tienen como un nombre bien puesto. O sea, como que siempre hay gente que los señala, que los juzga, que los critica doblemente. Entonces, creo que hay que inspirar. Y Así ese es. siempre fue mi propósito. Luego te cuento que yo siempre digo, por obra y gracia del Espíritu Santo, llegó la escuela. Y cuando comenzamos a hacer la escuela, yo dije, no, pues yo quiero que la gente venga aquí y que venga porque digan que ahí hay profesionales, que nos atienden bien, que nos dan un buen servicio, que ayudan a las niñas, que las inspiran. Entonces, eso quería hacer yo. Y por eso comencé como a cambiar a como la metodología de mostrarte, porque creo que también eso nos ha ayudado las redes sociales, que es antes que es algo que no teníamos antes, ¿no? Creo que la creación de contenido hace que tú puedas mostrar Lo y que dejarle a la haces. gente lo que tú quieres, ¿no? Y qué quieres tú que la gente Conozca reciba, y conozca de conozca. ti. Así es. Entonces, yo creo que ese provecho le he sacado yo a esa parte de las redes sociales. Y bueno, no he dejado de lado cosas que me encantan, por ejemplo, lo del baile. Hay gente que no conoce, por ejemplo, yo bailaba desde muy pequeño, estuve en un grupo de baile Claro. que se llamaba Ballet Manaví. Yo era profesor de baile y coreografía, fui profesor en algunos colegios, ensayaba chicas y esa parte me encanta, me fascina, me gusta. Entonces, eso es algo que no lo he dejado y por eso hago TikTok, ¿no? Y también, por ejemplo, yo soy súper gracioso. Me considero súper gracioso, soy súper Es súper chistoso, gracioso. soy súper humorista. Entonces, esa parte la An- tengo en mi TikTok. Antes de pasar al TikTok, yo quería resaltar algo que estabas diciendo, de que la farándula vende, o sea, te da Ujú, plata, te da ujú. dinero, pero tal vez no te da paz. Y Así yo creo que la es. paz no Así tiene, no es. tiene, no tiene precio. Así es. Y poder irte a la cama en paz, en saber que la otra vez me contabas que te vas con tu sobrino, que les da colitas, que si tienes que ir al cine y esperarlo, van para cuidarlo. Y que las mamás de la escuela confían en Jalín Linsan, de que Ujú, su hija no se va a ir si la viene a ver otra persona, porque no, Jalín está pendiente ujú, de las niñas y eso es lindo. ujú. Pero ahí vamos a la otra parte, a la del baile, que también mi ñaña dice, Jalín baila increíble, desde siempre, yo me acuerdo con Jalín las coreografías, mueve el ombligo, Bueno, mueve me acuerdo me de esa encanta. coreografía. Y yo veo en TikTok y algunos de los videos de Jalín, yo también repetí uno, que Jalín estaba que digan lo que quieran Ajá, de sí, mí. así es, Esa así es. canción fue súper chévere Sí, lo sí, que sí. hizo y yo también hice mi video con esa Sí. canción, pero noto la cantidad de odio que Así hay. es, así Y es. de verdad que en TikTok lo siento más que en Instagram, si comparamos Sí, redes sí, sociales. sí, sí. En Instagram hay como que mucho cariño. Por ahí hay un comentario, pero no es tan agresivo como lo hay en TikTok, porque creo que también hay muchos perfiles falsos que no tienen ni nombre, apellido o rostros y te dicen mil cosas. Entonces, ¿cómo se siente Jalín cuando recibe eso? Porque a mí me dijo una vez, y usted no tiene idea, hay gente que me escribe por interno y Así me es. escriben cosas Sí, peores. sí, sí. Sí. Entonces, yo digo, y esto es un consejo para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, algo sano que podemos hacer es
no sigas a alguien que no te agrada. Así es. Si no te gusta, no comentes. No dañes tu vida, tu corazón. Yo creo que esa gente herida, gente que no se quiere, que no ha aprendido a quererse y que hace daño. Entonces, ¿cómo se siente Jalín? ¿Cómo responde a eso? Bueno, te cuento que yo estoy en un proceso. Estoy en un Ya. proceso de empezar a hablar en TikTok, que es algo que no hacía y que no he hecho. Siempre hago como videos de baile, cosas de humor, pero nunca he puesto mi propia voz en la creación de contenidos en TikTok y es algo que lo estoy haciendo. Con Que es- Get Ready With Me. Así es, Ya. que sí lo hago en Instagram, sí lo hago en Ya. Instagram, sí lo hago en la página de la escuela, sí hago eso, pero en mi TikTok eran cosas que no hacía, que no ponía, porque no contaba historias, no contaba mi día a día, no hacía cosas, ¿no? Ahora estoy tratando de hacer porque quiero llegar a un punto, porque quiero mezclar el tema del baile y todo, pero también quiero contar cosas que sean más importantes. Por ejemplo, ahorita me he dedicado como a hacer full en vivo, y en los en vivos tengo la oportunidad de poder hablar de eso, de poder hablar del hate, de lo que la No he gente visto dice, eso. de las cosas malas. Sí, estoy haciendo full en vivos en TikTok, full en vivos en TikTok. Y hablamos de esas cosas. O sea, molestamos con todo, pero hablamos también del tema del hate. ¿Por qué? Porque yo siento que hay opciones. O sea, tú no necesariamente tienes que ver el contenido que te aparece. O sea, Exacto. te aparecen un millón de videos y, por ejemplo, yo decía en un en vivo, a mí también hay cosas que no me gustan. Hay contenido de gente que no me agrada. Hay gente, porque no nos puede agradar todo el mundo. Entonces hay gente que no me gusta, que no me gusta su contenido, que no me gusta lo que hacen y yo lo que hago es Ajá. pasar, porque hay esa opción de pasar. No es necesariamente que te tienes que quedar, Como en la vida. dar like, comentar. ¿Podemos hacer Así eso? es. En la vida se desechan las cosas que no nos Ajá. gustan, Chao. desechamos, eliminamos. Lo mismo se hace en el TikTok. Pero siento que ahí influye muchísimo el tema de la salud mental. Creo que hay un tema de salud mental en el TikTok. Creo que la gente bueno, la gente mayoritariamente que está en TikTok es gente que a lo mejor tiene mucho tiempo desocupado en su vida, que a lo Ujú. mejor no estudia, no trabaja y tiene mucho tiempo desocupado en su vida y que tiene problemas y que esos problemas los enfocan en los comentarios. Porque, por ejemplo, lo que yo te decía, a mí me escriben, por ejemplo, me ponen qué asco en un comentario en TikTok. Pero no les bastó porque a lo mejor yo no le di like, no le di no me gusta o no le contesté y van y me mandan un mensaje por interno donde me ponen cosas más feas. O sea, me escriben más cosas, me ponen más textos largos. Y por ejemplo, hay gente que de verdad no tiene foto, pero hay gente que tiene foto. Por ejemplo, tengo un señor que siempre me pone cosas feísimas que no me sé el nombre, pero me sé la cara, Ya. ¿ya? Porque me metí a su TikTok y vi que tiene familia, que tiene hijas, es que sube videos con la esposa, con las hijas. Entonces yo decía, Dios mío, este hombre qué vacíos tiene en su vida que está ahí, pues. O sea, Pendiente está de, ahí. Y ni pendiente de lo siquiera que es que me publica. sigue, porque no me sigue. O sea, sino que es como que va y busca el nombre, el TikTok, y se mete a la cuenta para comentar. Y dices, Dios mío, qué vacío podrá tener esta gente. Y te cuento que al principio yo no contestaba nada, no respondía. Pero ahora sí me doy el tiempo de responder. O sea, cuando Pero alguien... yo he visto que responde con baile Ah, sí, y sí, con claro, claro, canciones. claro que sí, claro Ya. que sí. O sea, yo le trato de dar la vuelta al tema, ¿no? Y alguien me publica algo malo, yo lo subo y pongo un baile. Pero ahora sí me doy el tiempo de contestar. Y siempre cuando contesto, cuando respondo los mensajes, trato como de echar como buena vibra. O sea, como decir, espero que seas feliz, espero que encuentres la felicidad, espero que encuentres la luz, cosas así, ¿no? Porque siento que a lo mejor esa persona puede reaccionar y se puede estar dando cuenta. Porque, por ejemplo, yo tengo full tiempo en esto. O sea, te contaba que inicié como hace más de 20 años atrás, o sea, en los medios de comunicación. Y lo que pasa ahora no es ajeno a lo de antes, porque antes también existía lo mismo. Antes había bullying, había malos comentarios, habían cosas solamente que no estaban las redes sociales. Pero igual había eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo alguna vez que fui a una discoteca y que no me dejaron entrar a la discoteca, ¿ya? Y no me dejaron entrar porque era yo el chico que hacía farándula y que criticaba a la gente de la farándula. Entonces, Mm. yo ni siquiera había ido con cámaras ni nada. O sea, había ido como normal, como muy corriente a la discoteca. Y no me dejaron entrar. Entonces, uno pasa por esas situaciones, por esos procesos que creo que ya te vuelven Pero fuerte. ahí yo creo que fue como un sacudón para no hacer cosas malas, ¿no? Claro que Porque no sí. fue porque no te dejaron Claro entrar, que sí. porque no me caíste mal o me reservo el derecho. No, 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 claro, fue no te dejaron porque entrar estabas porque no haciendo nos gusta lo comentarios. que haces. Así Exacto. es. Entonces, por ejemplo,
yo siento que tengo como esa fortaleza para asumir el tema de las redes sociales ahora, pero creo que hay gente que no. O sea, porque por ejemplo, yo tengo muchos amigos que es porque realmente, por ejemplo, la creación de contenidos es más de la gente joven, de la gente de ahora. Entonces Ujú. son pelados que yo creo que si yo tuviera la edad de ellos, no tuviera la fuerza para aguantar el hate, para Ahí aguantar voy los con malos un comentarios. comentario, porque mi hija tiene 14 años y Ujú. ella tiene un TikTok que lo tiene privado. Ajá, Y yo sé, hay muchos niños de esa edad y más pequeños con ajá. TikTok que le escriben adultos, Ujú, que le dicen cosas feas ujú. y un niño se pone a llorar, se pone mal. También una amiguita de mi hija le comentaron algo feo y se puso mal, ahí cerró el TikTok. Pero a lo que voy es a eso, necesitas salud mental, tener inteligencia emocional para que no te afecte tanto. Y aún siendo adulto, no es que te agrade que te escriban cosas feas, lo puedes pasar. Ya al siguiente día se te olvidó, pero a un niño, a un adolescente que tiene tantas inseguridades, estar en ese medio, no sé si es lo mejor. O sea, yo creo que como Así papás es, tenemos que sí, sí, estar sí. más pendientes de Así eso. es. Claro que sí, hay que regularizar. O sea, yo creo que ya ese es un tema de los papás, ¿no? Es un tema ya de casa que hay que vigilar, que hay que estar atento a lo que nuestros hijos consumen, que creo que esa es la palabra, lo que nuestros hijos El consumismo. consumen en redes sociales, porque no todo es bueno. Porque no es No, todo es bueno, no todo lo que ven es bueno. Y te cuento algo, hay comentarios tan tontos, o sea, que yo digo, por ejemplo, a veces te ponen hasta, por ejemplo, el otro día me acuerdo yo que estaba en un live y una chica, yo recién me había cortado el cabello y estaba yo como despeinado. Entonces ella me puso, ay, qué horrible tu corte de cabello. Tienes demasiado, como que tienes demasiado pelo, como ya. que se te ve como la forma de un casco. Entonces yo me comencé a mirar y yo dije, Dios mío, ¿de verdad? De verdad habré quedado horrible. Y yo me comencé a ver y yo me comencé a peinar y digo, no, es que estoy despeinado. Ya. Ya. Pero yo lo cojo así, pero puede ser que a otra persona le afecte realmente, porque puede herir su interior, su susceptibilidad, no sé. Entonces yo pienso que sí hay que manejar ese tema. Y sobre todo creo que ahí empieza la otra parte, que creo que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos para que también no hagan eso, o sea, para que no comenten, Exacto. porque a veces uno está en la tentación, porque yo te digo, yo a veces veo unas cosas y yo digo, ay, Dios mío, le quiero poner algo, pero digo, no, pero ¿de qué va a servir que yo le ponga algo si no es necesario? Ajá. Es por gusto. Yo digo que si vamos a decir algo y a dejar algo escrito, que sea algo bonito, ¿no? O sea, un comentario para que la persona se sienta mejor. Un amigo decía que nunca dejes un audio o un mensaje que se pueda volver a leer, porque la persona que lo recibe, cada vez que lo lea, se va a volver a Así sentir es, como el primer momento que lo recibió. Entonces, así yo es. creo que eso también debemos de enseñarle. Y los hijos y nuestros hijos, más que en el colegio, esas cosas las aprenden viendo a sus padres, a su entorno, a sus tíos, a las personas con las que más comparten. Por ejemplo, mi hija también comparte mucho con Sophie. Yo creo que es el medio en el que se desenvuelven. Y yo hablaba, ayer ponía en mi estado de WhatsApp que me sentí orgullosa de mi hija porque tiene 14 años. Y una vez una mamá de una compañerita de mi hija me decía, ¿qué van a ser sabios? Son peladitos, o sea, ellos no saben nada. Y no, o sea, yo recuerdo cuando era niña, yo también pensaba, razonaba y los adultos no me escuchaban. Hay que escuchar a nuestros hijos porque ellos también piensan, te pueden aconsejar, se dan cuenta cuando tú haces algo mal y te lo pueden decir. Y no porque sean malcriados, porque te van a decir, mamá, no me gustó como dijiste tal cosa. No, eso es es verdad, o sea, tengo que mirarme y corregirme. Y en TikTok, por ejemplo, yo soy dermatóloga y comparto contenido para informar, pero aún así hay gente hate. Yo me acuerdo que uno de los videos que más views tuvo era un video con un niño con escabiosis. Y como yo estaba filmando, le decía a la mamá, muestre las lesiones, entonces yo explicaba que hay que revisar en pliegues, el niño tenía meses y lo habían llevado a varios médicos y nadie lo había mandado al dermatólogo. La mamá tenía tatuajes en las manos y tenía las uñas largas, entonces empiezan los comentarios. Qué asco, y lo toca, aún sabiendo que se puede contagiar, y no se pone guantes, y un montón de comentarios. Yo no los paraba, pero ya en un momento ya tuve que silenciar mi celular y ahora ya no permito comentarios porque era una pelea ahí. Y una vez también me hicieron un comentario y de ahí surgió el video de si la medicina es un negocio, porque yo comentaba de este influencer que hablaba de que el sol no causa cáncer y que los dermatólogos jamás te van a mandar al sol, a exponerte al sol porque no van a recibir el 20% del sol. Entonces yo hice un video y yo dije,
nosotros no somos negociantes. Es obvio que yo le voy a decir al paciente que expóngase al sol si le va a hacer bien entre las 8 y 10 de la mañana. Y me ponen un comentario, pero lo tuyo es un intercambio. Tú entregas tu consulta y recibes dinero. Eso es un negocio, eres una negociante. Y otra persona le decía, pero tú también, ¿de qué vives? Tienes que cobrar por algo. Así es. Y todo es un negocio. Todo es un negocio, sí. Y yo me quedé así, o sea, como que, chuta, nos dijeron negociantes. Y tú te pones a razonar y ahora de ese comentario hay que también tomar esas Sacar lo cosas, positivo, sacar lo así positivo. es. Hice un video súper lindo que yo sé que tuvo muy buena acogida de que este es mi negocio, es verdad. Yo estudié medicina para que ese fuera mi negocio. Y las redes sociales son un apoyo para nosotros, pero sí hay mucha toxicidad y hay que Sí, saber así manejar y es. canalizar Sí, sí, todo. sí. Y qué bueno lo que estás haciendo, Jalín, Sí. de manejar de esa forma y de predicar con el ejemplo. O sea, recibes odio y tu comentario de odio le regresas un mensaje positivo a esa persona. Esa persona no se lo espera. Y de eso también hablamos de la gracia. Eso es lo que estás dándole. Algo que tal vez él no merece, le estás dando a esa persona que Así tal es. vez está vacía. ¿Sabes qué? De ahorita lo que estábamos hablando, recordé muchísimo una frase que mi abuelo nos decía. Bueno, yo te cuento que tengo unas experiencias increíbles con mi abuelo, Ay, que como ya no está yo. con nosotros. Y mi abuelo, hubo una época que teníamos como 14 15 años. Y me acuerdo que en las vacaciones, mi abuelo decía, bueno, van a tener un vacacional conmigo. Y nosotros decíamos, no, ¿cómo que un vacacional con el abuelo? Y mi abuelo nos citaba una hora, todos los nietos, por ejemplo, como de 3 a 5. Nos citaba en su casa, tenía muebles grandes, nos sentaba y nos empezaba a hablar. Él, bueno, él leía muchísimo ya y manejaba un tema de algo de la cienciología. El que murió hace poco. Sí, y nos hablaba de muchísimas cosas, nos daba muchísima información. Y recuerdo algo que él nos decía, que es que los actos te marcan. Él decía, los actos te marcan. O sea, cualquier cosa que tú vayas a hacer, tienes que pensarlo 3 veces antes de hacerlo, porque la gente lo va a recordar siempre. Y era lo que tú decías hace un rato, lo que nosotros escribimos en las redes sociales, se quedan ahí. Ujú. Se quedan ahí para siempre. Por ejemplo, yo ahora veía lo de una actriz famosa que quiere estar o que está nominada para los Oscars y que hace como 6 7 años, 8 años, 10 años publicó mensajes ofensivos, dice qué, y ahora vuelven a salir. Entonces yo ahí decía, es cierto, o sea, los actos te marcan lo que tú hagas. Por ejemplo, yo ya no hago farándula. Pero la gente cuando me encuentra me habla de farándula o me invita a hacer farándula. Por ejemplo, ahora último estamos como rearmando lo del tema del podcast que yo tengo. Y lo estamos rearmando y me decían, ya, pero a farándula. Y yo decía, no, porque es lo primero que no quiero hacer. O sea, cuando vine aquí fue la primera condición que yo puse, no quiero hacer farándula. Entonces, pero igual, eso sigue contigo, ¿sí me entiendes? Entonces, ahora que estoy, yo dije, ay, si pudiera retroceder el tiempo no lo haría. O lo haría de otra manera. O me montaría el tren, pero de otra manera. Porque, por ejemplo, tengo mis otros. Porque eso también yo creo que tiene que ver muchísimo con la personalidad. Tiene que ver muchísimo con lo que tú vas a decir y lo que quieres hacer. Porque tengo mis otros compañeros también que, por ejemplo, que hacían farándula, que estaban en su programa, que ahora ellos tienen otras vidas y tienen otros negocios y hacen otras cosas. Y a lo mejor la gente que ni los recuerda por ese tema. Porque a lo mejor su presencia, su manera de hablar no fue tan fuerte, no fue tan tóxica, Ya. no fue tan Como la de hiriente, Jalí. no fue tan hiriente. Entonces yo sí me arrepiento. O sea, por ejemplo, yo a veces cuando hablo con la gente, yo digo, Dios mío, si yo pudiera volverme a encontrar con la gente de la que yo hablé, yo pediría disculpas, No, pediría pero aquí perdón. estamos. Entonces, Aquí y te podemos cuento algo, mira, me hacerlo. pasó una historia y hay cosas que creo que como uno vive tan rápido, que hay momentos que uno no los recuerda. Yo conocí, bueno, me hice amigo de una persona X de alguien, conocí a mi amigo, nos hicimos amiguísimos, yo iba a su casa a comer todo, y un día sentado en la mesa me dice, ay, es que yo te quiero decir algo. Y yo decía, sí, dime. Me dice, es que te cuento que una vez tú hablaste mal de mi hermana, que ni siquiera en tu programa. Y yo decía, ¿tu hermana? ¿Y qué hace tu hermana? O sea, y la hermana ni siquiera hacía farándula, ni siquiera hacía el medio, sino que la hermana estaba candidata a un reinado y ella hicieron un pregón y la hermana estaba ahí. Entonces, la hermana haber estado con un vestido feo o una cosa así. Ya. Entonces yo después fui a mi programa y dije, no, las candidatas lindas todo, pero la número 8 fatal, su vestido horrible, Ya. terrible. Dice que, pero en esa otra persona se quedó guardado eso. Y yo ni me acuerdo, ¿me entiendes? O sea, yo ni lo recuerdo. Lo recuerdo porque él
me lo contó. Y yo le decía, uy, la verdad que no me acuerdo, perdóname, discúlpame, le voy a pedir disculpas a tu hermana porque no me acuerdo. Entonces, ¿Sabes que hay una, perdón que interrumpa, hay una frase, ahora que dices eso, que yo siempre la pongo cuando termino mis charlas, que es de Maya Angelou, una activista por los derechos humanos. Ella decía, la gente olvidará lo que hiciste, lo que dijiste, pero nunca cómo la hiciste sentir. así es, Entonces, así no es es, el acto, tanto no son las palabras, es cómo se sintió ella. así Esa es, emoción así es es, inolvidable, lo que tú causaste en esa persona. Y sí. eso que dices, yo pudiera volver el tiempo, yo no creo eso, porque yo también hay cosas de las que me arrepiento. Yo digo, no debía hacer eso, debía actuar, pensar antes de actuar. Y eso es lo que yo admiro de mi hija, que mi hija a veces, no, ella no es impulsiva, yo sí lo soy. Y eso trato de controlar. Pero esas cosas que pasaron en nuestro pasado fue nuestro aprendizaje. Así es, y nos Y construye. por eso somos las personas que somos Así ahora y es. tratamos de no dañar, de dejar esa huella, de no hacer farándula. Yo, por ejemplo, yo no me veía hablando, no, ni en el podcast, ni estas cosas. Yo me veía escribiendo y no dando una cara porque era muy tímida. No era, en cambio, así como Jalín. Y la gente se asombra cuando cuento estas cosas. Pero es lo que hablábamos antes de empezar el podcast. Estamos aquí para que dejemos esa huella, que cuando ya no estemos eso quede y quede bonito y quede recordado de una forma linda. Y no van a recordar al Jalín de la farándula, van a recordar al Jalín que hizo reír, al Jalín que tiene esas palabras de aliento, a Jalín el que motiva. Sí, yo creo que todo es un proceso, todo es un proceso y yo creo que todo de alguna u otra manera nos ayuda a transformarnos, a reinventarnos. Yo siempre hablo de eso, hablo de reinventarnos, de cambiar constantemente. eh, siempre estoy, sabes que yo no puedo estar quieto, no puedo estar quieto, siempre me tengo que estar moviendo, siempre tengo que estar creando cosas nuevas. Por ejemplo, hay algo que nosotros creamos hace poco, que fue lo del podcast, y realmente el podcast nunca nació porque yo quería ser protagonista, nació porque quería contar las historias de la superación que habían tenido las alumnas de la escuela, como su crecimiento personal. Obviamente que luego creo que nos desviamos del camino porque ya el programa se hizo más grande, nos fuimos a un canal digital y se sumaron más gente, o sea, y ya no contamos las historias de la escuela, pero seguíamos contando las historias de la gente, de su crecimiento personal, que era tratar de que quien está en casa acostado en la cama sin hacer nada, se levante y accione, ¿no? Y construya una mejor vida. Y ahora ya estoy trabajando en otras cosas. Tengo un amigo súper loco también que yo digo una palabra y él se le mete en la cabeza y me llama y me dice, ¿tienes para hablar? Y le digo, sí, es que te cuento, pensé en lo que me dijiste y ¿qué te parece si Mira. hacemos esto? Esa es Sofi para Y yo mí. le digo, Sofi, quiero hacer esto. Y Sofi, a ver, Vero, mira, pensé en sí. esto. Entonces yo le digo a mi amigo, sí, está perfecto, pero yo también ya estuve pensando y quiero hacer esto. Y ahí concretamos las ideas. Pero lo que me pasa ahora es que todo lo que quiero hacer siempre es porque quiero inspirar, quiero dejar huellas, quiero que lo que tú decías, quiero hacerle sentir cosas a la gente que sean cosas buenas. Y por ejemplo, y también me pasa en los reinados. Eh, por ejemplo, yo sé que los reinados son súper complicados y son súper polémicos, porque son 10 candidatas y una va a ganar y 9 van a perder. O sea, eso es inevitable. Y yo siempre trato de educar y enseñar de que esas 9 no perdieron. O sea, aprendieron algo, ganaron algo, crecieron en algo y cuando vayan a otro concurso o cuando hagan otra cosa, se van a dar cuenta que el haber estado ahí les ayudó en algo. Entonces, pero es difícil eso. Entonces, por ejemplo, ahora último me pasaba en el último concurso que al día siguiente tenía una mamá que me escribía, me decía cosas y o sea, yo quería meterme en el teléfono, transportarme a su casa y decirle, pero míreme, créame que le estoy diciendo la verdad, que le estoy diciendo que esto es así, que Como esto que se fue estaba así. quejando porque no Así ganó. es. Entonces yo le quería decir, pero esto es así, esto fue así. Dice que créame eso. Entonces, al final ella me decía algo que yo dije, bueno, me voy a quedar con esto de aquí. Porque ella me decía, yo lo conozco, yo sé que usted es buena persona, que es bueno, y yo le agradezco de igual manera por todo lo que sucede. Entonces, yo dije, bueno, me voy a quedar con esto, porque quiere decir que a pesar de todo, a pesar de que exista un malestar todo, ella sintió algo bueno y se quedó con ese algo bueno. Y eso es lo que yo siempre trato de que la gente ahora sienta algo cuando yo estoy. ¿Sabes lo que yo creo, Jalín? Que es súper importante.
no solo en esto de los reinados, sino enseñarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros niños, el manejo de la frustración. Porque yo escucho a muchas personas que dicen, si mi hija no gana, yo no la dejo participar. Tiene que ganar. Y les exigimos a nuestros hijos siempre que si no ganaron, no sirvieron. Y no, yo sé que no todo el mundo es así, pero tenemos que enseñarles que siempre va a haber alguien, va a haber un momento en tu vida en el que tú vas a estar ganando y en otro momento que no. Y que eso no te define, porque son etapas. Va a haber momentos en los que vas a lucirte, va a haber personas que van a estar mejor que tú, otras que no tanto, y que hay que enseñarles que perder tampoco es malo, uno aprende de todo. Y yo creo que eso es súper importante que cuidemos, al menos en los niños, porque van creciendo y luego son adultos que no manejan la frustración, no consiguieron el trabajo, se ponen mal. Hay gente que se suicida, gente que no sabe lidiar con los problemas por cosas tan simples como esas. En cambio, hay gente tan linda que depende también cómo se los crían, ¿no? Que ven a una persona ganar y aplauden. Cuando veo esas imágenes del tenis, cuando una gana y la otra está enojada y luego la otra gana y la otra la aplaude. Hay que alegrarse también cuando a otra persona le va bien. Yo creo que eso es súper importante, el manejo de la frustración. Sí, sabes que yo siempre les digo a las niñas que la competencia es buena. La Ujú. competencia es buena. Si no tuviéramos competencia, no pudiéramos crecer. Así es. Y si no competimos, no logramos nada. Y no es importante ganar. O sea, sí, nos gusta ganar. Por ejemplo, yo siempre tengo como eso de que cuando voy a algún lado la gente me dice, ay, pero es que usted, todas sus chicas ganan. Y le digo, no, no es verdad. No todas ganan. También perdemos. O sea, y cuando, por ejemplo, ahora último, por ejemplo, yo tuve una racha, y yo siempre digo, fue una racha buena. Tuvimos como 2, 3 reinas de Puerto Viejo seguidas. Y le digo, y la gente se queda con eso, pero antes de eso, yo tuve 15 años de no ganar. Exacto. Ya, entonces y esa historia yo cuento, o sea, yo tuve 15 años que no ganaba. O sea, que mis candidatas eran, o no entraban, o era primera finalista, segunda finalista, virreina, tercer finalista, segunda finalista, o sea, no ganábamos. Y ahí está en cómo tú manejas. Y yo le decía a la gente, vaya usted, métase en mis redes sociales y revise Retrocede. 15 años atrás. Y usted vea si yo me pongo a pelear con alguien, si yo digo, no, fatal, fraude, no ganamos. No, porque ahí está en cómo tú lo manejas. Inclusive yo me acuerdo que un año tuvimos una chica súper buena y que quedó virreina. Y que su familia era enloquecida. Entonces yo le decía, no, por favor, no hagan relajo, no hagan problema. Espérense, déjela que ella suba, que la vayan a felicitar y ya. No hagan problema, está bien. Ella ganó, nosotros perdimos, está bien, no pasa nada. Y después a ella le fue súper bien, tuvo trabajo, consiguió trabajo, el alcalde la apoyó en muchas cosas. Entonces yo dije, ¿sí vieron? A veces le va mejor a la que no Ajá. Y gana. yo le digo, ¿sí vieron? Si ustedes hubiesen puesto a hacer problema, nada de estas cosas hubiesen pasado. Ya, y eso es lo que yo siempre trato de enseñar. No siempre se gana, pero siempre se aprende. Siempre se aprende. Siempre se aprende, siempre algo pasa y algo. Y yo siempre digo, el destino lo hace uno hace el caminar, uno hace lo que quiere, pero siempre está Dios que tiene los momentos perfectos para nosotros y hay que saber esperar, hay que saber esperar. Hay otra cosa que me acuerdo siempre de mi abuela que nos decía orar y esperar, orar y esperar. Nos decía orar y esperar. Y a veces uno está pequeño y uno no entiende. Y uno Qué dice, no, bonito. pero si yo quiero rápido. Entonces no es así. Entonces yo le digo a la gente, yo le cuento mi historia. Yo pasé 15 años antes de tener, por ejemplo, una corona reina de Puerto Viejo, que es lo que yo hago, ¿no? Que es mi trabajo. Yo pasó eso. Y, por ejemplo, y también pasó un montón de años para que yo tenga una escuela. Pasó un montón de años para que mi escuela fuera exitosa, para que el vacacional fuera bien, para que nuestros contenidos fueran bien. Y es lo mismo, por ejemplo, en TikTok. Yo en TikTok soy viral hace poquito. Es la Hace disciplina, menos la de medio año. constancia. Hace de medio año. Pero antes de eso, yo estuve 3, 4 años haciendo contenido y nadie me paraba bola. Sabes que yo a eso quiero aplaudir de Jalín Linsan es la constancia y la disciplina. A Ajá. veces las personas piensan que las cosas llegan de la noche a la mañana. Por ejemplo, la gente que ve Beso y dicen, wow, eso a mí mucha gente me ha dicho, estuvo de la noche a la mañana. Y yo también durante muchos años de mi vida pasé periodos en los que yo decía, qué bestia, soy salada, me va re mal. Ujú. Me pasa una, entro a otra y ¿hasta cuándo? Yo le decía, yo soy muy creyente en Dios y le decía, ya, yo creo en ti, pero ¿qué quieres enseñarme? Y hay periodos en la vida en que uno está más triste, que uno es agradecido, pero
te cuesta porque te pasan muchas cosas. Y eso de que uno quiere las cosas ya es tan real. Y no solo cuando eres niño. La paciencia es una virtud que cuesta cultivarla, cosecharla, trabajarla. Y que yo creo que es súper importante. Y que no nos tenemos que desviar. Porque así como lo que tenemos que tener es ese enfoque. Dice Marian Rojas, bueno, ella repite lo de Séneca, que no es suerte, es saber lo que quieres. Así es. Porque es donde confluye, suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Porque si tú sabes lo que tú quieres, si se te presenta la oportunidad, tú la vas a poder ver. Pero habrá personas que se envidian y dicen, bueno, y qué suerte, qué bien que le va a Jalín, o qué bien que le va a Verónica. Pero no saben que hay detrás un gran trabajo. Pero es que ellos no saben lo que quieren. Y pueden pasarle mil oportunidades y no les van a aprovechar porque se te van a pasar porque no sabes lo que quieres. Y creo que es importante saber que hay que trabajar, tener disciplina, saber esperar, confiar en Dios. Eso es súper importante. Y yo creo que eso es el aprendizaje. Como la frase que me dijo Jalín Linsan hoy, me encantó, que es: no siempre se gana, pero siempre se aprende. Y yo creo que Sí. ese es el mensaje. ¿Algún mensaje que quiera dejar Jalín para No, despedirnos? yo sabes que yo decirle a la gente que la preparación es importante. La preparación es importante. Lo que tú decías, el tren pasa y te puedes montar, pero puede ser que no te vaya bien porque no estabas preparado No era tu para momento. hacer lo que el tren quería. Entonces yo pienso que hay que prepararnos, que hay que vivir, porque tampoco no sabemos cuándo es el último día de nuestras vidas y hay que ser agradecidos, agradecer siempre. Yo siempre le digo a mis chicas, si quedó primer finalista, no importa, pero ponga gracias. Agradezcale a toda la gente que la apoyó, a toda la gente que Qué estuvo con lindo. usted, a todos los auspiciantes. Agradézcale, porque igual es un logro. Igual usted llegó a un puesto y si no quedó en nada, no importa. Suba una foto y diga qué experiencia, cuente qué aprendió de esta experiencia, cuéntelo, agradezca. Hay que ser agradecidos y decirte que, sabes que yo durante todo este tiempo he aprendido que hay que ser feliz. Que hay que ser feliz con todas las cosas que nos pasen. Yo siempre le digo a mis amigos, hoy día amanecí amargado. Estoy amargado, pero yo sé que ya mismo me va a llegar una cosa para ponerme feliz. Así que ya, esto es un ratito. Decir a la gente eso, que sean felices, que vivan. Por ejemplo, con el tema que iniciamos, que es el tema del hate, sean felices. O Déjenlo sea, pasar. vean y si no les gusta algo, pásenlo, Pásenlo. pásenlo. Si no les gusta algo, busquen el contenido que les gusta, que les atraiga, diviértanse, sean felices, comenten cosas positivas, porque creo que todo eso que comentamos también se nos regresa. Creo muchísimo yo en eso. Yo por eso siempre, sabes que yo tengo muchos amigos cercanísimos que hacen lo mismo que yo, que tienen escuela de modelaje, que preparan reinas, etcétera. Y yo siempre he estado ahí. Yo siempre he estado impulsando, he prestado, han hecho alguna cosa y no tienen sillas, tomen, aquí están mis sillas, aquí están mis mesas. Porque yo creo que todo lo que tú hagas se te te devuelve. devuelve. Si tú actúas con envidia, si actúas con maldad. Sabes que yo aprendí de mi época de farandulero que todas las indirectas que tú tiras se te devuelven. Yo por eso ahora no tiro nada de indirectas, no digo nada. Yo digo, si tengo que decir algo, cuando me encuentres en persona se lo voy a decir y le voy a decir, no Exacto. estoy de acuerdo con esto que tú hiciste, que tú pusiste, porque tú estás atacando a la gente, le estás diciendo a la gente cosas que no deberías decirle. Pero ya no tiro indirectas, no. Yo pienso que tu trabajo tiene que hablar por ti mismo, lo que tú hagas tiene que hablar por ti mismo, quien tú eres tiene que hablar por ti. Sí, total. Yo estoy de acuerdo. Y no guardarte nada, decirle a las personas lo que no te gustó y también lo que te gustó. Ir a felicitar lo que dices, el agradecer. El agradecimiento es lo que te da la felicidad. Y yo hoy le agradezco a Jalín Linsan por esas palabras, por ese aprendizaje. Porque también algo de lo que hablamos durante todo este programa es de que fuimos evolucionando, fuimos cambiando. No somos los mismos. Tenemos esa misma esencia de cuando éramos niños y nos reuníamos con nuestros abuelos, pero la vida se ha encargado de moldearnos y de hacernos las personas que somos y de juntarnos en el camino. Yo estoy feliz de haber tenido este invitado tan especial, del que he aprendido mucho. Y me voy con la frase y la vuelvo a repetir: no siempre se gana, pero siempre se aprende. Y yo también sabes que el otro día me acordaba que estábamos con las reinas y que cuando cada vez que venimos aquí, les dices la frase, todos los días se aprende algo nuevo. Ah, Entonces el otro día estábamos en visita protocolaria y estábamos en un lado y la odontóloga habló de... Ay, bueno, habló algo de que cómo deberían cepillarse los dientes, una cosa ya. así. No, de la pastita, que hay una cosita así, que debes poner nomás esa porción en la pastita, Ya. algo así, porque si no es mucha pasta. Y yo les decía a las chicas, ¿vieron? Como dice la doctora,
Todos los días se aprende algo nuevo. Así es. Y espero que hoy hayan aprendido algo de este hombre que es una persona admirable y que a pesar de todas las cosas que han pasado en su vida y de los comentarios que pueden a veces no dejarnos con sensaciones lindas, él sigue aquí y ayudando a otras personas a ser felices. Así que gracias a Lin San por haber venido y dejarte conocer más allá de la piel. No, muchísimas gracias. Encantado siempre, siempre, cuando quieran. Ay, gracias.